Patricia es médica, especialista en psiquiatría, especialista en cardiología, directora del posgrado Salud Mental y Espiritualidad del Hospital Bernardino Rivadavia y del curso de formación en terapia grupal en CREA. Es directora de CREA, Centro de Reeducación Emocional y Autodeterminación, es coautora del libro Salud Mental y Espiritualidad y es secretaria general de la Sociedad Argentina de Salud y Espiritualidad de esta asociación, de la AMA. Ella va a hablar sobre meditación en la terapia grupal. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Gracias por quedarse hasta esta hora. Yo sé que fue un día largo. Gracias a la AMA que nos permite hacer estos congresos, que para la salud o para el área médica poder unir espiritualidad y salud es todo un logro. Y gracias a la doctora Raquel Bianchi, que es la pionera en todo este área, y gracias por invitarme a participar. Yo voy a hablar de meditación en la terapia grupal. Hace muchos años que soy terapeuta grupal y vamos a hablar de los siguientes temas. Vamos a hablar qué es terapia de grupo, vamos a ver un pantallazo inicial, vamos a ver a qué llamamos meditación, aunque recién estuvieron hablando de meditación. Vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de campo electromagnético, que influye directamente durante el dispositivo grupal y durante la meditación. Y vamos a hablar de qué es coherencia cardíaca, que también tiene una importancia muy importante, valga la redundancia, en todo lo que es meditación. Y por último vamos a hablar un poquitito, así muy por arriba, de la inteligencia del corazón. ¿Qué es la psicoterapia de grupo? Es un tratamiento en el que las personas emocionalmente enfermas, seleccionadas cuidadosamente, se colocan en un grupo dirigido por un terapeuta experto para ayudar el uno al otro a efectuar cambios. Los grupos no se arman, yo siempre digo a los pacientes, no es que yo reparto un mazo de cartas, cada grupo está pensado meticulosamente porque cada integrante de grupo tiene que tocarse en un punto con el resto de los integrantes de grupo. Y cada grupo tiene un estadio, entonces yo no puedo poner un paciente nuevo en un grupo que está súper formado en un estadio 4. ¿Sí? Entonces, cada paciente es meticulosamente seleccionado para ver en qué grupo puede ir. El grupo en sí mismo, así como la aplicación de técnicas específicas, constructos teóricos y la realización de intervenciones por parte del terapeuta, sirve como instrumento de cambio. Esta característica otorga a la psicoterapia de grupo su excepcional potencial terapéutico. Cuando hablamos de constructo teórico, hay muchas corrientes teóricas que trabajan con terapia de grupo. Y no es lo mismo trabajar desde la corriente psicoanalítica a trabajar de las nuevas ciencias de la conducta. Yo trabajo desde las nuevas ciencias de la conducta, que es análisis transaccional, terapia sistémica, cognitivo-conductual, etc. El encuadre es totalmente distinto, ¿sí? Y según la OMS, muchas organizaciones para el mantenimiento de la salud hacen uso considerable de la terapia grupal. ¿Cómo se descubrió el tema de la terapia grupal? Esto se los digo así como dato histórico. Los primeros grupos terapéuticos fueron los grupos de pacientes tuberculosos con Pratt. Pratt era un infectólogo que tenía su consultorio y en la sala de espera él notaba que los pacientes que se nucleaban y charlaban entre ellos sobre el tratamiento, sobre las medidas higiénico-dietéticas, evolucionaban mucho más favorablemente que los que se quedaban aislados en la sala de espera. A partir de ahí, él empezó a formar grupos, en ese caso serían grupos dirigidos por un médico infectólogo, para mejorar el tratamiento de los pacientes. Ese fue el primer dato que tenemos de la terapia grupal. El grupo es un lugar de privilegio para trabajar interpersonal, las relaciones simétricas y asimétricas, la actitud, el proyecto de acción, el aquí y el ahora, y todo esto puede afirmarse tras la práctica grupal. En el grupo siempre se trabaja en el aquí y ahora, ¿sí? Es fundamental eso. Todo esto tiene un denominador común que es el vínculo. El grupo es el lugar preferente de su manifestación. Es un vínculo con otra persona que puede ser en presente, en ausencia de otra persona o mediante la presencia de esa persona. El vínculo creado en el grupo terapéutico permite desde el aquí y ahora hacer proyecciones sobre para qué la conducta y a partir de ahí sobre el porqué de la misma. La psicoterapia de grupo permite tener un objetivo de trabajo, la relación, y no a los integrantes aislados del grupo. El ser humano produce, siendo grupo, un material inaccesible al análisis individual y a sus métodos.
La terapia grupal permite que queden en evidencia los problemas vinculares, o sea, las transacciones, que la terapia individual no se ponen en evidencia, porque solamente está el terapeuta y el paciente. Como el grupo está conformado por muchas personas y cada integrante del grupo proyecta en sus compañeros grupales distintas transferencias, conflictos familiares, personajes de su familia primaria en la infancia o personajes de su familia actual. Entonces, ahí quedan en evidencia conductas que en la terapia individual no se pueden ver. Por eso dice que el grupo se basa fundamentalmente en el análisis del vínculo, del para qué hizo lo que hizo y del por qué hizo lo que hizo. Y dentro del grupo se genera un clima y los supuestos básicos descritos por Bion. Los supuestos básicos son los climas que se generan dentro de los distintos grupos de terapia. Cada grupo de terapia tiene distinto clima de trabajo. A eso se llama supuestos básicos. El estudio del vínculo, expresión interpersonal transaccional, permite la triple lectura del ahora, del antes y la fantasía del después. Eso nos permite al grupo trabajar la familia, aunque la familia no esté presente, trabajar el pasado, aunque ya haya pasado, y también podemos trabajar qué puede pasar en el futuro si él mantiene ese tipo de transacciones, ¿sí? Bueno, yo sumé a la terapia de grupo la meditación. En realidad fue un trabajo de investigación para ver qué cambios se generaban dentro de la dinámica grupal, qué cambios generaba en cada paciente y dentro del trabajo grupal la meditación. ¿Qué es meditar? Yo tomé al doctor Alberto Loizaga, que fue como el pionero de trabajar en terapia, dentro de la terapia individual, la meditación, ¿sí? Él dice, meditar no es escapar de la realidad, sino reencontrarse con ella dentro nuestro para vivir más plenamente. Requiere, ante todo, un cambio de actitud y un pequeño esfuerzo de voluntad. Unos minutos diarios dedicados a la introspección, respirando, guiados por un mantra. Notaremos cómo se despeja nuestra mente y podemos abordar con otro talante nuestra vida cotidiana. El doctor Alberto Loizaga es terapeuta, médico, psicoanalista, bueno, y es pionero en la meditación en terapia individual, ¿sí? Y pionero en el ámbito de la medicina integrativa, mente, cuerpo y espíritu. Él también dice, está comprobado por numerosos estudios científicos que el meditador influye positivamente en el entorno. Una persona que medita influye sobre 100 personas que lo rodean. Esto se ha experimentado también en cárceles, institutos psiquiátricos e incluso en comunidades más amplias. Al incrementarse el número de personas que se instruyen y meditan regularmente, los índices de criminalidad disminuyen. Definición de meditación. ¿Qué es la meditación? Viene de una palabra en latín, meditation, onis, y describe la práctica de un estado de atención concentrada sobre un objeto externo, sobre un pensamiento, la propia conciencia o el propio estado de concentración. Pensamiento o consideración de algo con atención y detenimiento para estudiarlo o comprenderlo bien. Puede ser también una oración o un rezo que se hace en silencio o reflexión intimista sobre algún tema espiritual o trascendente. Hay muchos modos de meditar, ¿sí? Todos sirven, no hay uno mejor que el otro. Yo a mis pacientes siempre les digo que busquen su propio modo de meditar, que encuentren. Algunos meditan con un mantra, algunos meditan con una imagen, algunos meditan con ojos abiertos. Cada uno, y lo que sí es importante es la posición de la meditación, ¿sí? Pero el tipo de meditación sería bueno que cada uno encuentre el propio, ¿sí? Una pequeña reseña histórica. La base de la meditación del cristianismo es la repetición verbal o silenciosa de una plegaria, sin cesar el nombre de Cristo. Se buscaba así liberar a la mente de todo pensamiento y centrar la atención en el nombre de Dios. Los místicos musulmanes, conocidos como sufis, la meditación es el zikr, que significa rememoración, y consiste en una repetición oral o silenciosa de una plegaria, la más conocida de las cuales es «No hay más Dios que Dios». Vamos a hablar un poco de tipo de meditación. Está la meditación sufi, que existe diversas meditaciones en el sufismo, donde se busca trascender el ego y unirse en el amor a Dios. Consisten en concentrarse en el sentir amor, para ello llevan la atención al chakra del corazón y así lo activan. Ahora vamos a ver por qué el chakra del corazón, ¿sí? Se ve que ellos sabían cosas que nosotros recién ahora nos estamos dando cuenta. Se cree que este sentimiento predominará sobre las actividades automáticas de la mente, llevándola hacia un estado de vacío. Hoy sabemos científicamente que esto sucede así, de esta manera. ¿Cómo lo sabían ellos? No tengo ni idea.
Tipo de meditación. Está la meditación vipassana o meditación penetrante, que significa ver las cosas como realmente son. Es una de las técnicas más antiguas de la India, redescubierta por Buda en el año 2500 a.C., y busca erradicar las impurezas mentales y alcanzar un estado de gozo supremo, de liberación de una curación para el sufrimiento humano. La técnica no la voy a dar, eso lo encuentran en cualquier lado. Tipo de meditación, meditación budista, meditación completa de la mente. Esta meditación busca mantener la mente enfocada en el momento presente. En la meditación budista se practica la observación de sí mismo y de las actividades de la mente para aprender a no identificarse con ese torbellino que no permite el gozo de la vida en el presente. Es una técnica muy sencilla, tampoco la voy a explicar porque eso lo pueden encontrar en cualquier lado. ¿Qué pasa con la meditación en la salud en general? Por un lado, activa la corteza prefrontal izquierda, que lo acaban de decir, base de las emociones y los pensamientos positivos, y se asocia con el bienestar psíquico. Dentro de la corteza singular anterior se fortalece la unión entre las neuronas, contribuye a mejorar la empatía, el autocontrol y la toma de decisiones, entre otras capacidades cognitivas. Vamos a aclarar que también actúa sobre la ínsula, y la ínsula es como un núcleo lleno de neuronas que está por debajo de la corteza y que es la responsable de la conexión del cerebro con el corazón y con los intestinos. Ahora después van a entender por qué estoy aclarando esto. Efectos de la meditación. Permite la autorrealización, mejora la concentración, reduce el estrés, produce mayor oxigenación, desarrolla la conciencia superior, aumenta la autoestima, relaja y equilibra, aumenta la intuición, ayuda a conectar con la respiración, mejora la salud en general, lleva a donde uno quiera y recarga las pilas. Te permite dormir mejor, aumenta el nivel de bienestar, reduce los niveles de hipertensión, reduce drásticamente los niveles de estrés, baja el cortisol, permite desarrollar más la creatividad, etc. ¿Qué pasa con la meditación y el SIDA? Está demostrado por varias investigaciones, una de ellas es en California, en la Universidad de California de Los Ángeles, que el SIDA progresa porque disminuyen las células o los linfocitos CD4T, que serían como el cerebro del sistema inmunitario humano. La meditación permite que este cerebro del sistema inmunitario humano no se debilite por el SIDA. Se hizo un programa de 8 semanas de duración dedicado al entrenamiento en la meditación de atención plena. Ayudó a pacientes con HIV a frenar la decadencia del cerebro del sistema inmunológico humano, independientemente de otros factores como tomar o no tomar los antirretrovirales. Que a mí me pareció como dato muy importante. También la meditación hace que el cerebro procese más rápidamente la información. Las personas que meditan tienen más... nuestro cerebro, si yo tengo pensamientos positivos, va a generar nuevos pliegues que me van a generar más pensamientos positivos. Eso se llama girificación. Si yo tengo pensamientos negativos, mi cerebro, por la neuroplasticidad, va a generar más pliegues que me van a llevar a tener más pensamientos negativos. La meditación, está demostrado en gente que medita mucho, este proceso en la corteza cerebral hace que se generen más pliegues que le permiten capitalizar rápidamente la información y unir conceptos, ¿sí? Esto también está demostrado por imágenes, ¿sí? Esto lo ha revelado un estudio realizado por investigaciones del Laboratorio de Neuroimágenes de la Universidad de California de Los Ángeles. Cuanto más tiempo se lleva meditando, mayor es la cantidad de pliegues que aparecen en diversas áreas de la corteza. Esto se hizo en personas con distintos niveles o distintas cantidades de años de meditación y se vio que esto se produce en gente que lleva más o menos 20 años meditando. Esto se debería justamente a la neuroplasticidad cerebral. Todos saben lo que es la neuroplasticidad, ¿no? ¿Alguien no sabe lo que es? No, buenísimo. La meditación ayuda a curar el insomnio, esto también está demostrado, se hizo un estudio en la Universidad de Illinois, en el hospital, mejor dicho, de Illinois, y mostró que la meditación puede ser un remedio efectivo contra el insomnio. Los pacientes habían notado mejoría en la calidad del sueño y los parámetros diarios de sueño medidos en la investigación
También mostraron mejoría del descanso. La meditación mejoró el tiempo total de sueño y la eficacia del descanso de los pacientes. Yo traje estos 3 estudios porque me parecieron realmente muy importantes a tener en cuenta con la meditación. Y acá son los cambios que se generan en el cerebro a partir de la meditación, ¿sí? No los voy a leer, después esto lo encuentran, pero tiene cambios importantes a nivel del sistema límbico, del lóbulo frontal y del hipotálamo y del lóbulo parietal. ¿Por qué hablamos de inteligencia del corazón? Se demostró ya hace muchos años que el corazón tiene entre 40.000 y 50.000 neuronas. Y se habla del cerebro del corazón. Esto está demostrado científicamente. Se demostró que el cerebro es más que una bomba que solo manda y recibe sangre, sino que este pequeño cerebro que tiene el corazón le daría una inteligencia particular que haría que el corazón mande información tanto al cerebro como al resto de los órganos. Y esto lo haría a través del campo electromagnético del corazón. La inteligencia del corazón, el sistema nervioso dentro del corazón o cerebro del corazón, lo habilita para aprender, recordar y para realizar decisiones funcionales independientemente de la corteza cerebral. Aparte de la extensa red de comunicación nerviosa que conecta el corazón con el cerebro y con el resto del cuerpo, el corazón transmite información al cerebro y al resto del cuerpo interactuando con los campos eléctricos, que serían justamente los campos electromagnéticos del corazón. Joe Dispenza, que es un estudioso de las funciones del corazón, él dice, cuando empezamos a abrir el corazón, funcionamos desde un plano diferente de conciencia, donde ponemos la atención, ponemos nuestra energía. El corazón empieza a captar información intuitiva y el corazón recibe esa información intuitiva antes que el cerebro. Howard Martin, que fue hasta hace 2 años el director ejecutivo de un instituto muy importante que hace estudios sobre el corazón en California, dice, cuando abres el corazón tienes acceso a muchas más cosas que la inteligencia lógica normal. Tienes acceso a cosas como la intuición, accedes a un nuevo nivel de sensibilidad y a la habilidad de distinguir las cosas y entenderlas con mayor claridad. ¿Se acuerdan lo que leímos de los sufís? Que ellos para meditar ponían toda la atención en el corazón. ¿Qué pasó? Entonces, podemos decir que en 1991 el doctor John Armour estableció una nueva especialidad médica que es la neurocardiología, que fue a partir del descubrimiento que el corazón tiene entre 40.000 y 50.000 neuronas, que son iguales a las del cerebro. Algunos dicen que son neuronas en espejo. El corazón no es una simple bomba que recibe y envía sangre, sino es un órgano que secreta dopamina, péptido natriurético atrial, que regula la tensión arterial y la liberación de oxitocina, que se considera la hormona del amor, y es el único tejido de nuestro cuerpo que tiene los receptores de todo nuestro cuerpo. Y que el corazón posee un campo electromagnético que sale 5 metros por fuera del cuerpo y que es igual al campo electromagnético de la Tierra y que es muchísimo más potente que el campo electromagnético del cerebro. Bueno, esto dice que el campo electromagnético del corazón es igual al campo electromagnético de la Tierra, que tiene forma toroide. Ese es el campo electromagnético. Tiene esa forma nuestro campo electromagnético. Y si sale 5 metros por fuera de cada uno de nosotros, los campos electromagnéticos de todos nosotros están interrelacionados. Y esto es fundamental para meditar, pero también es fundamental cuando hay reuniones sociales, cuando se medita en masa o cuando también se generan disturbios. Porque si yo tengo pensamientos negativos y emociones displacenteras, mi campo electromagnético se va a cargar de eso y va a contagiar negativamente al resto de los campos electromagnéticos. En sentido inverso, cuando yo tengo pensamientos placenteros o pensamientos positivos y emociones placenteras, también voy a contagiar al resto de los campos electromagnéticos. Pero, ¿por qué vuelvo para atrás? Esto del componente eléctrico del campo electromagnético del corazón es 60 veces de mayor amplitud que la del cerebro y penetra en cada célula del cuerpo. Y el componente magnético es 5.000 veces más fuerte que el campo electromagnético del cerebro. El corazón genera una serie continua de pulsos electromagnéticos en los que el intervalo entre cada latido varía de modo dinámico y complejo. El ritmo cerebral naturalmente sincroniza con la actividad rítmica del corazón. Esto ya lo dije. Bueno, no soy muy buena yo tampoco con esto. El campo electromagnético del corazón puede medir
Puede transmitir información entre las personas, es lo que acabo de decir, entre 2 a 5 metros. Las ondas cerebrales de un individuo se pueden sincronizar con el corazón de otra persona. El sistema nervioso central actúa como una antena que está en sintonía con el campo electromagnético producido por los corazones de otras personas y puede responder a ellos. La capacidad para el intercambio de información energética es innata. El campo electromagnético del corazón intensifica la conciencia, la empatía y la sensibilidad hacia los otros. Puede ser mejorado intencionalmente, generando niveles más profundos de comunicación no verbal, de comprensión, de mayor conexión entre las personas. O sea, puede ser mejorado intencionalmente con la meditación, concretamente. Yo no sé si todos saben que el corazón se genera en un estadio del feto en simultáneo con el sistema nervioso central y con el cerebro. Y cuando hay 2 células de miocardio, se generan 2 celulitas de miocardio, empieza a latir sin ningún estímulo externo. Y esto pasa tanto en humanos como en animales. O sea, los veterinarios tampoco saben por qué empieza el primer latido cardíaco, porque lo consulté esta semana concretamente. Así que es todavía un misterio lo del primer latido cardíaco. Esto sería un campo electromagnético social. Como verán, se interrelacionan el campo electromagnético de una persona con el de otra. Esto dice lo mismo, este campo magnético une toda vida sobre la Tierra, desde una brizna de pasto hasta una hormiga, desde un pececillo de color a un hámster y a nosotros mismos. En este instituto de California hicieron un estudio donde el nene de uno de los directivos vio a la distancia a su perra Golden y automáticamente se sincronizaron ambos campos electromagnéticos, porque hay un aparato que mide los campos electromagnéticos y ellos documentaron esto, ¿sí? El corazón genera una serie continua de pulsos electromagnéticos en los que el intervalo entre cada latido varía de modo dinámico y complejo. Los ritmos cerebrales naturalmente sincronizan con la actividad rítmica del corazón. El campo del corazón actúa como una onda de información que provee una señal global sincronizadora para todo el cuerpo. Estas ondas codifican o saben las características, las actividades dinámicas de estos sistemas en forma de olas de patrones de energía. Y de esta forma le da forma a las actividades de todas las funciones corporales y esto se llama información energética. El corazón actuaría a modo de fotocopiadora. El corazón recibe la sangre de todo el cuerpo. La mayor cantidad de neuronas están en el ventrículo derecho. Ahí se grabaría la información que recibe del resto del cuerpo y cuando manda la sangre limpia, la manda con toda la información que grabó en sus neuronas. Por eso se habla de que tendría un efecto de fotocopiadora y se habla de información energética. Por eso también se habla de que es el corazón el que comanda todas las funciones del cuerpo. Y si nos ponemos a pensar un poquito, cuando un paciente tiene muerte cerebral, el resto de los órganos siguen funcionando y sigue todo. Mientras que si hay paro cardíaco, se paró todo. ¿Sí? Esto es para que lo pensemos, ¿sí? Todo esto es como muy nuevo. Bueno, las emociones positivas generan una coherencia psicofísica positiva, el ritmo cardíaco se presenta como una onda sinusoidal y el campo electromagnético del corazón se vuelve más organizado. La coherencia es un estado que se produce cuando todos nuestros distintos sistemas biológicos están trabajando conjuntamente en armonía, sincronizados con los ritmos del corazón. Esto genera más eficacia desde el punto de vista biológico. La coherencia cardíaca se mejora con la meditación. Esto ya está. Bueno, se detectaron 5 variables de la frecuencia cardíaca, 6 patrones de la frecuencia cardíaca. Habría 6 patrones para miedo, tristeza y rabia y otro para gratitud, alegría y cariño. Si yo tengo coherencia cardíaca, mejora mis funciones cognitivas, que sería aquel lado, que es sincrónico. Ahora sí, mis índices de funciones cognitivas van a disminuir si mi coherencia cardíaca es caótica. Bueno, el presente trabajo lo hice a lo largo de un año y con 5 grupos de terapia, terapéuticos. Son grupos heterogéneos, abiertos de tiempo indeterminado, los pacientes son ambulatorios no institucionalizados y son grupos heterogéneos, tanto en patología, en edad como en sexo. Participaron promedio 40 pacientes semanales, porque no todos vienen todas las sesiones, y se realizaron 1.538 registros de cómo llegaban a la sesión y cómo estaban finalizada la meditación.
tenían que escribir cuando llegaban a la sesión cómo estaban al finalizar la meditación con una sola palabra, de manera anónima. La meditación se hizo sentado, con ojos cerrados, posición erguida, con las palmas sobre los muslos, primero unos minutos de relajación y después 10 minutos de meditación dirigida. Respiración en 4 tiempos, inspirando por la nariz, repitiendo una palabra de aquello que querían incorporar ese día, que podía ser alegría, paz, tranquilidad, paciencia, y la expiración también por la nariz, repitiendo la palabra de aquello que querían eliminar de su vida ese día. Ellos llegaban a sesión, sabían que meditaban, entonces todos pensaban, antes de empezar con la técnica, qué querían dejar partir ese día de su vida y qué querían incorporar. Los resultados fueron los siguientes. Las sensaciones o sentimientos emocionales, o las emociones con que llegaron fueron ansiedad, tensión, pensativos, triste, bronca, nerviosos, acelerados, furiosos. En su mayoría eran sensaciones displacenteras con las que llegaban a la sesión. Agitado, desenfocado, inseguro. Y después de la meditación, estas eran las sensaciones o sentimientos o emociones que, estos siguen siendo lo que ellos traían. Y estas son las sensaciones o sentimientos o emociones al finalizar la meditación. Feliz, con paz, relajado, amor, alegre, euforia. Ahora estoy solamente aquí, más animada, descansada. Algunos decían que no sentían ningún cambio. Bueno, en líneas generales esto, pero después de la meditación, la mayor parte de los registros mostraban sensaciones o sentimientos o emociones placenteras. Esta sigue siendo lo que ellos decían. Mis observaciones después de las meditaciones fueron las siguientes. Había mejor definición de los temas a tratar en el grupo y mayor claridad al exponer la problemática. No se iban por las ramas, ¿sí? Hablaban de manera mucho más concreta. Mayor nivel de asertividad en las devoluciones a sus compañeros de grupo, mejor nivel de escucha por parte de todos los integrantes del grupo, mejor manejo de las emociones durante la sesión grupal, mejor humor durante la sesión, mayor nivel de introspección durante la sesión, mejor nivel de resistencia a las devoluciones del terapeuta menor nivel de resistencia a las devoluciones del terapeuta o de sus compañeros de grupo, mejor dinámica grupal, o sea, más participación por parte de todos los integrantes, mayor calma grupal, mayor cohesión grupal a lo largo de los meses, mayor amorosidad en el trato de los integrantes del grupo, y los pacientes piden, bueno, esto sí, yo hice este estudio y después seguí haciendo meditaciones. Y al día de hoy, cuando por algún motivo no puedo hacer meditación al iniciar el grupo, porque no llegan todos horarios, ellos piden comenzar con meditación, ¿sí? Ellos mismos hablaron de los cambios que notan cuando meditan a cuando no meditan. Bueno, esto es un símbolo celta que a mí me pareció oportuno porque con el campo electromagnético, en cierta forma, todos entregamos el corazón de modo amoroso para invitar al otro a estar bien. Por eso puse este símbolo que se llama Cladach de los celtas. Nada más, eso es todo. Gracias por la atención.